Hola, en este video vamos a hablar sobre los silogismos categóricos. Y vamos a empezar por definir qué es un silogismo categórico. Dice que es un razonamiento que tiene dos premisas y una conclusión. Todas ellas son proposiciones categóricas. Ya en videos anteriores hemos hablado de las proposiciones categóricas. Entonces acá vamos a definir un silogismo categórico como un razonamiento del cual tenemos dos premisas y de esas premisas vamos a concluir algo. Tanto las premisas como la conclusión son proposiciones categóricas. Ahora, existe un tipo de silogismo categórico específico que se llama silogismo categórico de forma típica. ¿Qué es un silogismo categórico de forma típica? Bueno, es un silogismo categórico que contiene tres términos o clases. ¿Qué es un término o una clase? Tres cosas o elementos de los cuales se está hablando o sobre los cuales se está razonando. Entonces tiene exactamente tres términos o clases y cada uno aparece exactamente en dos de sus tres proposiciones. Entonces recordemos que el silogismo tiene tres proposiciones, dos de ellas son premisas y una conclusión, y en el silogismo categórico de forma típica los tres términos aparecen exactamente dos veces cada uno. Vamos a ver qué es esto. Vamos a definir también que en los silogismos categóricos de forma típica, cada uno de los términos que aparecen o cada una de las clases que aparecen en él se van a denominar término mayor, término menor o término medio. Esto lo vamos a ver mejor en el siguiente ejemplo. Si observamos este ejemplo, y aquí tenemos un razonamiento que dice ningún héroe es cobarde. Esa es la primera premisa. La segunda premisa dice algunos soldados son cobardes. Y la conclusión dice, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Si analizamos esto, podemos observar que cumple con la definición de silogismo categórico de forma típica, porque tenemos dos premisas, una conclusión y tres términos. ¿Cuáles son los tres términos? El término héroe, el término cobarde y el término soldado. ¿Y cuál es la otra característica que tiene que cumplir? Que cada término aparezca exactamente dos veces. Héroe aparece dos veces, cobarde aparece dos veces y soldados aparece dos veces. Entonces, vamos a definir o vamos a ver cuál es la forma de definir cuál es el término mayor, cuál es el menor y cuál es el término medio. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la conclusión del silogismo. ¿Okay? En la conclusión vamos a tener dos términos. En este ejemplo tenemos soldados y héroes. En la conclusión tenemos un sujeto y un predicado. En este caso estamos hablando de el sujeto es soldado y el predicado o el término predicado es héroes. Entonces, ¿cuál es el término menor y cuál es el término mayor? El término mayor es el predicado de la conclusión. En este caso, el término mayor es héroes por ser el predicado de la conclusión. El término menor es el sujeto de la conclusión, en este caso soldados, y el término medio es el que aparece en ambas premisas, en este caso cobarde o cobardes. Entonces, la forma de poder identificar en un silogismo categórico de forma típica cuál es el término mayor, cuál es el término menor y cuál es el término medio, es irse a la conclusión. En la conclusión verificamos cuál es su predicado y ahí tenemos el término mayor. Verificamos cuál es su sujeto y ahí tenemos el término menor. Y luego nos vamos a las premisas para identificar cuál es el término que se repite. Ese va a ser el término medio. El término mayor y el término menor de un silogismo categórico de forma típica siempre aparecen en premisas diferentes. Eso es importante.
el término mayor y el término menor aparecen en premisas diferentes. Voy a volver al ejemplo. Ven que el término mayor es héroe, aparece en la primera premisa. El término menor es soldados y aparece en la segunda premisa. No siempre existe exactamente este orden, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poco, en siguientes videos vamos a ver sobre las formas y los modos de los silogismos categóricos. Pero para este ejemplo, el término mayor está en la primera y el término menor está en la segunda premisa. Entonces, lo que quiere decir esto es que siempre los términos mayor y menor van a estar en premisas distintas. La premisa que contiene al término mayor es llamada premisa mayor y la premisa que contiene al término menor es llamado premisa menor. Entonces, en este caso, esta de acá es la premisa mayor, esta de acá es la premisa menor y esta va a ser la conclusión. Entonces, en un silogismo categórico de forma típica, vamos a tener la siguiente forma. Primero formulamos la premisa mayor, luego formulamos la premisa menor y por último formulamos la conclusión. Otro término importante en los silogismos es el modo del silogismo. Básicamente son los tipos de proposiciones categóricas que contiene. En video anterior observamos cómo una proposición puede ser de tipo A, E, I o O. En este caso, para el caso de este ejemplo, tenemos que la primera es una proposición de tipo E, la segunda premisa es una proposición de tipo I y la conclusión es de tipo O. Por lo tanto, el silogismo, el modo de este silogismo se dice que es E-I-O. Es una forma abreviada de decir que es un silogismo de modo E-I-O. Porque la primera premisa es de forma A, la segunda es de forma I y la conclusión es de forma O. Otro término importante es la forma del silogismo, que dice que se describe a través de su modo y de su figura. El modo es esto que vimos en esta diapositiva anterior. Si es E-I-O, A-A-O, A-A-E, cualquier tipo de combinación que haya, este sería el modo. Pero también tenemos la figura. La figura se define según la posición del término medio en las premisas. Entonces, los silogismos de figura 1 tienen término medio predicado en la primera proposición, sujeto término medio en la segunda proposición y sujeto predicado en la conclusión. Cuando son de figura 2 es porque el orden en que aparecen los términos son predicado término medio, sujeto término medio y la conclusión siempre va a ser sujeto predicado. Para la figura 3 es cuando aparecen en la primera premisa término medio predicado, en la segunda premisa término medio sujeto y la conclusión siempre es sujeto predicado. Y los silogismos de figura 4 es cuando tenemos el predicado, primero el predicado, luego el término medio en la primera premisa, primero el término medio y luego el sujeto en la segunda premisa y la conclusión siempre va a ser sujeto predicado. Entonces, dependiendo de la forma de cómo esté distribuido el término medio, eso indica la figura que va a tener este silogismo. ¿Verdad? Figura 1, figura 2, figura 3 o figura 4, dependiendo de cómo estén sus términos medios ubicados. Por ejemplo, tenemos un silogismo que es de modo A-O-O y está en la segunda forma. Entonces llamamos a este silogismo A-O-O-2. Entonces tendríamos una premisa mayor de tipo A, todo P es M, una premisa menor de modo O, algún S no es M, y una conclusión de modo O, algún S no es P.
¿Ok? Entonces, si vemos, tenemos predicado término medio, sujeto término medio. Si vamos anterior, tenemos predicado término medio, sujeto término medio, figura 2. Y todo S, todo P es M, es A, algún S no es M, es O, y algún S no es P, es O. Por eso este silogismo se dice que es AOO2. Esa es la forma en la que estamos definiendo la forma de un silogismo a través de su modo y su figura. Esto nos va a funcionar más adelante para poder definir de forma rápida cuáles silogismos son válidos y cuáles no son válidos. Todas estas materiales utilizados en esta presentación son tomados de la Antología de Lógica para Informáticos, elaborado por la profesora Susan Chen de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias.